Estudiantes de Proyectivas 2, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos toca esta semana, nos toca hablar sobre la evaluación del CAT. La anterior semana hemos visto de qué se trataba el test. Sabemos de que hay CAT-H y CAT-A. Sabemos ahora las diferencias y las similitudes, porque ambas pruebas son totalmente iguales, solamente cambia los personajes. En el CAT tenemos a diversos animales y en el CAT-H a seres humanos. Bien, espero de que todos estén ya totalmente compenetrados en las características de este test y ahora vamos a ir a la evaluación del TAT. Vamos a ver en primer lugar cómo hay algo que siempre les digo y lo repito, que la evaluación es un proceso de investigación. Todo proceso diagnóstico es una investigación. Se trata de una serie de etapas cuyo objetivo es el de identificar los factores que promovieron o alimentaron la manifestación de un síntoma o de un síndrome. Síndrome, conjunto de síntomas. Los procesos de toda evaluación diagnóstica se basan en determinados fundamentos científicos. Obviamente que no lo vamos a hacer a placer nuestro, sino que todo proceso de evaluación diagnóstica tiene que estar respaldada por determinada óptica teórica. Por tanto, se debe definir el punto de vista teórico por el cual se dará lectura a los síntomas que presenta el paciente. En nuestro caso, nosotros nos adherimos a la lectura psicoanalítica porque la carrera tiene esta tendencia y quiero manifestar algo además de que la lectura psicoanalítica no es una lectura cerrada que privilegia, lo único que privilegia es lo psicoanalítico. No, todas las escuelas dinámicas se adhieren a las interpretaciones desde el punto de vista psicoanalítico. En realidad, todas toman el psicoanálisis, menos, obviamente, la escuela conductista. Por lo tanto, bueno, y los conductistas tampoco creen mucho en los test proyectivos. Por lo tanto, nuestra base teórica es psicoanalista, lo cual no quiere decir de que sea exclusivamente para una lectura psicoanalítica, sino quiere decir que es una lectura dinámica en base al psicoanálisis y que muchas teorías la utilizan. La Gestalt, por ejemplo. Bien, ahora, vamos a ir a los procesos psicodiagnósticos en general. Los procesos psicodiagnósticos en niños son distintos a los procesos de los adolescentes y adultos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En los niños prima la descripción de las situaciones con sus respectivas interpretaciones y nunca se llega a un encasillamiento psicopatológico. ¿Por qué? Entre varias razones, las dos principales son que el niño es síntoma de los padres. En realidad,
nosotros estamos describiendo un síntoma más, pero de esa familia, de esa historia familiar. Y el niño se encuentra en pleno proceso de estructuración psíquica y de consolidación de su personalidad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a proceder a encasillarlo? Otras razones versan por el hecho de que generalmente un niño tiene toda la posibilidad de salir adelante antes de que se consolide cualquier cuadro psicopatológico. En este sentido, los padres nos llevan a los niños precisamente muchas veces para evitar de que ese niño tenga el día de mañana problemas. A veces el proceso psicodiagnóstico es más profiláctico y preventivo más que de ese aquí y ese ahora. De todas formas, nadie encasilla a los niños en cuadros psicopatológicos. Sin embargo, estas razones no quitan que se detecten los problemas que atraviesan los niños y nuestras pruebas psicológicas nos permiten observarlos sin emplear métodos invasivos o traumáticos. Muchos papás nos dicen, ay, ¿qué le va a hacer a mi hijito? Son juegos. Gracias a Dios, nuestros procesos de evaluación son juegos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Jugar. Y a veces esos juegos, hasta que yo detecte, hasta que el psicólogo detecte qué ha pasado con ese niño, a veces esos juegos se tienen que prolongar por 2, 3, hasta 4 sesiones. En cambio, ¿qué diferencia hay con los diagnósticos de adolescentes y adultos? Quiero recordar a ustedes que los diagnósticos de adolescentes y adultos tienen las características de estructura, funcionamiento y rasgos. Un buen diagnóstico, siempre les he dicho y lo he repetido en innumerables veces en la clase de Proyectivas 1 del semestre anterior, en el que todavía nos podíamos ver, mirar, observar. Les decía que un buen diagnóstico siempre detecta la estructura base, el funcionamiento que emplea el testado en situaciones de adaptación y ajuste a los obstáculos del medio y los rasgos que presenta. Los rasgos serían aquellas características que en última instancia apela el testado, pero que nosotros tenemos que detectarlo de igual forma. Todos ellos en una interrelación constante que se realiza por medio de la historia clínica, el motivo de consulta, el cuadro sintomatológico que presenta y los resultados de las pruebas que se aplican en el proceso diagnóstico. No se olviden que siempre les he dicho, un test no tiene razón de ser sin una historia clínica. Un test no tiene razón de ser sin un motivo de consulta. En la historia clínica y en el motivo de consulta vamos a detectar el cuadro sintomatológico. Y estos después vamos a correlacionarlos con los resultados de nuestras pruebas. Este es todo un proceso que se lleva adelante, pero que es ineludible para nosotros los psicólogos. Ahora bien, ¿qué pasa con la evaluación del CAT? Tenemos 3 grandes momentos o 3 grandes procedimientos. El primero, que ustedes ya saben, nivel descriptivo versus nivel interpretativo. La síntesis de cada una de las láminas
en función de los datos obtenidos en el nivel interpretativo. Es decir, el nivel descriptivo y el nivel interpretativo tiene su culminación en la síntesis de cada una de las láminas. Por lo tanto, vamos a tener 10 láminas, 10 síntesis en el CAT. Segundo, la aplicación del protocolo y del cuaderno de análisis del test de apercepción infantil. Ustedes han visto de que todas las investigaciones nos llevan a llenar un protocolo. Chicos, el protocolo es una especie de reajuste nuestro. El protocolo es una especie de prueba a nosotros mismos para evitar cometer errores. Es una reprueba que nos permite a nosotros la tranquilidad como psicólogos de haber corregido un tanto objetivamente. ¿Por qué digo un tanto? Porque muchas veces sucede de que cuando nos movilizan elementos de la historia, pues igual vamos a proyectar nosotros también nuestra propia versión. Por eso es de que nosotros pedimos de que los futuros psicólogos vayan al psicólogo. Entonces, la aplicación del protocolo para nosotros es una especie de gendarme, si ustedes quieren, que guarda, que nos permite observar, guardar aquellos errores que estamos cometiendo o aquellas omisiones que estamos omitiendo. Por lo tanto, nos permite mayor objetividad. Y el protocolo, chicos, va a estar enriquecido por el cuaderno de análisis del test de apercepción infantil, cuaderno que también les estoy mandando en la plataforma. Ya veremos cómo se califica. Y bueno, y el tercer paso, el tercer gran paso es el informe final. Ahora bien, vamos a ir viendo poco a poco estas características para que ustedes se sientan un tanto más tranquilos en la interpretación del CAT. Tenemos el nivel descriptivo versus el nivel interpretativo, niveles que han sido bastante ejercitados por ustedes, por lo tanto, no es nuevo para ustedes que se segmente el discurso del niño, la conducta, los silencios, etcétera, en unidades interpretables para darles luego coherencia. La síntesis de cada lámina resultará de la relación que se obtenga entre los datos del nivel interpretativo con el estímulo de la lámina, la historia del individuo y el motivo de consulta. Siempre tenemos que ir correlacionando la historia del individuo, la entrevista, los datos que hemos tenido en la entrevista, el motivo de consulta. Ahora, de todo ello, la interrelación resultará de todo el nivel interpretativo relacionado con estos aspectos. Por último, se traduce. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo al nivel interpretativo con nuestra síntesis interpretativa? Estamos traduciendo a partir de lo manifiesto y entrando a lo latente. Se descubre lo que está detrás de lo evidente. No se olviden el Principito. El Principito dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y nosotros, nuestra fuente de trabajo es
lo esencial, lo que es invisible a los ojos y a los oídos. Por lo tanto, nuestra labor se centra en descifrar todo aquello que está detrás de lo manifiesto. El protocolo, chicos, tiene 10 ítems que ahora los desglosaremos y los explicaremos uno por uno. El primero es el tema principal, héroe principal, principales necesidades e impulsos del héroe, concepción del ambiente, relaciones significativas, conflictos significativos, naturaleza de las ansiedades, principales defensas contra conflictos y temores, adecuación del superior e integración del yo. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues ahora vamos a ver poco a poco. Este es el primer ítem, el tema principal. Y el tema principal puede ser tratado por nosotros a nivel interpretativo o a nivel descriptivo. A nivel descriptivo, ustedes dirán, ¿cómo a nivel descriptivo? Muchas veces niños muy pequeños arman historias muy escuetas. Por ejemplo, acá gallina dando comer a sus pollitos y listo. Entonces, generalmente cuando son muy escuetas, muchos psicólogos tratan este primer ítem a nivel descriptivo y por lo tanto gallina dando de comer a sus pollitos. ¿Cómo puede ser a nivel interpretativo, no? A nivel interpretativo sería figura materna nutricia. Incluso podríamos interpretar algo más, pollitos dependientes o hijos dependientes de figura materna nutricia. Yo les aconsejaría que como ya tenemos el nivel interpretativo de cada lámina, pues ustedes extraigan aquellos temas principales del nivel interpretativo y lo pongan interpretativamente, no descriptivamente, porque más tarde esto nos va a servir. Recuerden de que el tratar este primer tema principal a nivel interpretativo nos sirve en ítems posteriores, como lo van a ver. Héroe principal. Nos interesa la edad, sexo, oficio, habilidades, intereses, rasgos, la imagen corporal, la adecuación o imagen de sí mismo. Y ustedes me dirán, ¿y todo eso va a decir el niño? No, 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 no. Simple y llanamente, esta es una guía para nosotros en el sentido de que estas características son las que buscamos en el héroe principal. Si el niño habló de edad, pues pondremos edad. Si el niño habló de sexo, pues hablemos de sexo. Pondremos ahí sexo. Si el niño habló del héroe con algún oficio o habilidad, pues así lo haremos. Pero si no lo hace, no se preocupen. No es de que obligatoriamente tenemos que saber llenar todos los ítems, no. De acuerdo al discurso del niño, tenemos que ver cómo se presenta el héroe principal. Y si ustedes me preguntan esto del héroe principal, ¿cuáles son aquellas características esenciales que debemos buscar sobre todo? Son estas últimas. Sobre todo, imagen, tanto corporal como imagen de sí mismo.
es sumamente importante identificar cómo él se está percibiendo, tanto a raíz de su cuerpo como a raíz de lo que él es. Y el otro ítem importantísimo es este de intereses, es decir, no se olviden, chicos, que el héroe principal no siempre es el héroe con características que por lo general tildaríamos a los héroes. O sea, si yo les preguntara a ustedes en este momento qué característica tiene que tener un héroe, todos me dirían, bueno, tiene que ser bondadoso, tiene que ser valiente, tiene que ser una persona fuerte, tanto psíquica como físicamente, una persona que se da al otro, una persona que puede sacrificarse por el otro, una persona buena, una persona que se adecua a las reglas de la sociedad, que defiende a los débiles. Esas serían, en general, las respuestas de ustedes. Pero ojo, no todos tienen esa concepción. Muchas veces la concepción que están asimilando los niños son características del antihéroe. Es aquel más malo, es el más fuerte, es el que pega, es el que gana y haciendo trampas, es el más rico y no importa cómo, ¿no? Entonces, ojo, no quiero que ustedes proyecten las características de su héroe principal interno, que espero que tenga características que generalmente buscamos, ¿no? Los héroes en nuestra tierra no son generalmente los buenos, no son generalmente los nobles, no son generalmente los valientes. Muchas veces los héroes tienen características de antihéroes. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar. El héroe es el que mata, el héroe es el que pega, el héroe es el que maltrata, ¿m? El más fuerte. Por lo tanto, tenemos que velar mucho por este ítem para ver cómo está concibiendo el niño, qué tipo de valores, qué tipo de principios guía a este héroe principal. El ítem número 3, principales necesidades e impulsos del héroe. Ustedes van a ver que en el protocolo está las necesidades de conducta del héroe, qué necesidad tuvo el héroe, es la pregunta que siempre les digo que ustedes se hagan, ¿no? ¿Por qué este niño, por qué esta niña me dijo esto, o hizo esto, o dibujó esto? O sea, nuestro trabajo es dilucidar el por qué hizo, qué hay detrás de ese deseo, por qué tuvo esa necesidad de plasmar así un dibujo, decir, armar un discurso, asociar determinada lámina con determinada historia. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos que nosotros dilucidar qué necesidad tuvo este niño de decir que el héroe haga determinada cosa. ¿Y qué implica esto? No se olviden que todo deseo, toda necesidad, en todo deseo y en toda necesidad hay un vacío. Si no, no hubiera deseo, tampoco hubiera necesidad. Por lo tanto,
nuestra labor consiste en dilucidar esa necesidad, ese deseo que implica un vacío. Entonces, ¿qué hizo ese héroe? ¿Qué necesitó hacer ese héroe? ¿Y por qué? Ahora, esto lo vamos a ver y nos va a ayudar mucho aquellas figuras, objetos y circunstancias introducidos. ¿Por qué esta persona tuvo la necesidad de introducir estas figuras, estos objetos y estas circunstancias que no estaban en la historia, que no estaban en la lámina? Por lo tanto, tenemos que ver figuras, objetos y circunstancias introducidos y por qué el niño necesitó hacerlo. Por otra parte, tenemos las figuras, objetos y circunstancias omitidas, es decir, aquello de lo que el niño no habló. Entonces tenemos que preguntarnos por qué no habló, qué necesidad tuvo para que no hable, no tenga ninguna referencia, no haga ninguna referencia ese niño sobre algo que estaba muy claramente puesto en la lámina. Por lo tanto, acá vamos a ver las principales necesidades e impulsos del héroe a través de estos ítems. El número 4, concepción del ambiente, es la vivencia del entorno, del escenario, del paisaje que rodea a esas circunstancias diversas que plantea el test y que las plantea a través de cada lámina. El reto, es decir, cada lámina, cada estímulo, provoca no solo asociaciones en torno a las relaciones entre los personajes, sino que también insta, en algunas de ellas más que en otras, en algunas láminas más que en otras, a referirse al ambiente que le rodea. Por ejemplo, la lámina 4, la lámina materna, por ejemplo, ahí se ve claramente determinado, aparentemente, viento, y ahí vamos a ver si ese viento es satisfactorio, es totalmente bienvenido, o ese viento es tormentoso, es frío, es un obstáculo, denota algo negativo. También nos da pautas sobre la vivencia que el niño tiene sobre cómo es la vida de acuerdo a su experiencia. Muchas veces el semestre anterior les había dicho, ¿no? Los niños abren la vida, abren los ojos a la vida. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con que esa vida le da satisfacciones, se encuentran con que esa vida le da gratificaciones, que tanto mamá como papá, como todos los adultos están pendientes de que ese niño, esa niña no sufra, que tenga una vida, una infancia, pero de lo más feliz, o no. Muchas familias, ustedes saben, se pelean sobre los niños, frente a los niños, se insultan, se dicen barbaridades, se agreden, se pegan, y nuestro medio no es el mejor muchas veces en tanto este ítem. Por lo tanto, esta es la concepción, el ítem sobre la concepción del ambiente. Y aquí entramos al ítem quinto, que es el de las relaciones familiares. Acá vamos a ver las relaciones y reacciones que el niño establece con mamá, con papá, las relaciones y reacciones
que el niño establece con las figuras contemporáneas, hermanos, por ejemplo. No olvidemos de que últimamente tenemos muchos mellizos, muchos trillizos, por lo tanto, ¿qué tipo de relación establecen con ellos? ¿O qué tipo de relación establecen con sus pares sociales, es decir, sus compañeros, sus amigos, ¿no? Cuya base es la relación fraterna? La base de las relaciones sociales se establece en las relaciones fraternas. También vamos a ver las relaciones y reacciones frente a las figuras de menor edad y las relaciones y reacciones frente a las figuras de mayor edad. En el test, en el protocolo, ustedes van a tener de que esto no habla de los de mayor edad, pero yo digo, se olvidaron de que nosotros podemos testar a un niño que tenga hermanos mayores o que tenga hermanos menores, o niños que establecen muy buenas relaciones con las figuras mayores, o sea, con amigos mayores, o niños o niñas que tienen muy buenas relaciones o malas relaciones con menores. Entonces, todo ello nos preocupa. O sea que vamos a hacer un rastrillaje desde las figuras contemporáneas, las figuras de menor edad y las figuras de mayor edad. Por lo tanto, el quinto ítem, qué importante que es porque indagamos las relaciones que el niño está estableciendo en su seno familiar. El sexto, vamos a ver conflictos significativos. ¿Recuerdan de que yo les dije de que tenían que tratar el primer ítem, el tema principal, a nivel interpretativo? Pues bueno, si lo hacen a nivel interpretativo, el primer tema y este tema de conflictos significativos entonces será el mismo. En cambio, si el tema principal lo tratan a nivel descriptivo, acá sí van a tener que necesariamente que interpretarlo. Por lo tanto, fíjense, conflictos significativos es la misma interpretación del primer ítem del tema principal si es que ustedes optaron por interpretar el tema principal. Recuerdan que yo les dije en tema principal pueden hacerlo a nivel descriptivo o a nivel interpretativo. Pues les dije que lo hicieran a nivel interpretativo porque entonces simplemente acá en conflictos significativos repetimos el tema principal. Acá como segunda observación les pongo si el tema principal lo hicieron en forma descriptiva, pollitos comiendo mamá gallina dando de comer a los pollitos, pollitos comiendo, mamá dando de comer a los pollitos. Si lo hicieron en forma descriptiva, entonces acá sí van a tener que hacerlo a nivel interpretativo. Ahora, pueden existir más de un tema que aflija al testado en una sola lámina. No siempre es un tema central, sino que pueden haber otros temas también. Como cuarto punto pongo los temas, ojo, cuidado. Los temas no siempre son conflictivos o problemáticos. A veces los temas son muy bonitos, ¿no? Lo cual habla de una vivencia positiva. Nuestro trabajo es buscar los conflictos, buscar los problemas, pero ojo, no todo es problema, no todo es conflicto. Hay que ver cuáles láminas son tratadas con cierto positivismo, proyectando algo positivo.
y cuáles no. Y vamos al siguiente ítem, naturaleza de las ansiedades. Si estuviéramos en clases presenciales, yo les preguntaría, a ver, ¿qué tipo de ansiedades tenemos? Y seguro que ustedes recordarán, desiderativo, me van a decir, la ansiedad es como la alarma que tenemos, que tiene nuestro psiquismo, que tenemos los seres humanos, que nos permite detectar peligros. Y entonces hay peligros externos y hay peligros internos. ¿Recuerdan ustedes, no es cierto? ¿A qué peligros externos está expuesto el niño? Acá en el protocolo ustedes van a tener daño físico, psíquico, desaprobación, falta o pérdida de cariño, enfermedad o lesión, ser abandonado, ser privado de algo, ser débil e inerme, ser devorado, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Les decía, si estuviéramos en clases presenciales, yo les diría, a ver, recuerden, cuando eran chicos, ¿cuáles eran sus temores? Los temores más grandes, ¿cierto? Temor a perderse, por ejemplo, o temor a perder a alguno de sus progenitores, temor a ser abandonado, temor a no ser querido, temor a ser castigado. Me dirían un montón de respuestas, pues los niños están expuestos a esos peligros externos. Y el peligro interno obviamente sigue siendo la culpa, el peor sentimiento de persecución interno es la culpa, el sentimiento de culpa. Por lo tanto, acá este etcétera marca un etcétera, 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 pero también acá marca algo que no ha sido puesto en el protocolo, que es el sentimiento de culpa como peligro interno. Bien, vamos a, perdón, y esto, o sea, en la naturaleza de las ansiedades, obviamente nos marca aquellas vivencias que el niño está teniendo en su entorno familiar, en su cotidianidad, en esos hábitos que a veces no son positivos, que emplean los papás para educarnos. Ahora vamos a las principales defensas. Obviamente están todas las defensas que conocemos, pero resulta de que para nosotros muchas veces es difícil identificar las defensas que pueden presentar los niños. Por lo tanto, para la identificación de las defensas de niños, yo les estoy subiendo a la plataforma el cuaderno de análisis del CAT, que será de gran ayuda en la aplicación de este ítem. Este cuaderno consta de 4 hojas, se las he puesto todas, y en la segunda ustedes van a tener guía de análisis y puntuación de los mecanismos adaptativos. Lo único que tienen que hacer es, ahí tienen distintos mecanismos de defensa. Y ahí tienen un espacio para poner el número de la lámina en la que ha presentado el mecanismo de defensa. Además, ustedes van a tener un numerito debajo de cada mecanismo. Van a tener un número entre paréntesis que marcaría el
puntaje crítico por cada defensa. Es decir, esto nos marcaría cuando estamos hablando ya de algo crítico o de algo normal. Por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, aislamiento, que tiene entre paréntesis un número 6 y por lo tanto, dentro de lo esperado, hasta 6 láminas donde aparezcan marcadas defensas de aislamiento son totalmente normales. En cambio, más de 6 láminas ya es un número crítico. Ahora, esto nos sirve para detectar aquellos puntos de urgencia que debemos tratar con la familia y el niño. Vamos a ver de que en la segunda página de la guía de análisis y puntuaciones de los mecanismos adaptativos, ahí están las instrucciones para la puntuación. Nosotros solo vamos a tener, vamos a tomar en cuenta y vamos a asumir las instrucciones a nivel cualitativo. No vamos a asumir las puntuaciones a nivel cuantitativo porque no estamos haciendo ninguna investigación de grupo a grupo, no estamos haciendo comparaciones entre, qué sé yo, grupos quechuas y grupos aymaras, o grupos quechuas y grupos tupajuaraníes, o grupos punateños versus grupos quillacoleños o sacabeños. No estamos haciendo ningún tipo de investigación acá. Ahora, para el que quiera hacer la investigación del CAT y que considere de que este podría ser un buen tema de tesis, pues adelante, que lo haga, pero en ese sentido, pues tendrá que valerse también de toda la parte cuantitativa. Mientras tanto, nosotros nos vamos a dedicar a lo cualitativo y este cuadernillo nos permite solamente mayor precisión en la identificación de los mecanismos que priman en el niño. Por lo tanto, guíense en las instrucciones para la puntuación solamente por aquellas instrucciones que solamente hablan de lo cualitativo. La cuarta lámina, la cuarta página de la guía de análisis que les estoy mandando habla de todo aquello que yo les he descrito en las láminas. Cuando yo les decía, bueno, miren, acá está la gratificación oral, acá está la oral, acá tienen que preguntar quién te gustaría ser, qué esto, qué el otro. Bueno, ahí está una síntesis de lo que les he mandado y que ustedes tendrían que tomar en cuenta. Por lo tanto, este cuadernillo, este cuaderno de análisis del CAT nos sirve para enriquecer nuestro protocolo, tanto en los mecanismos de defensa, evaluar qué está pasando en este sentido con el niño, como en aquellas asociaciones que nosotros tendríamos que detectar en cada lámina, como asociaciones que nos brinden muchísima información sobre lo que está pasando con el niño. Pasamos al otro ítem, adecuación del superior. Saben de que el superior es un gran ítem, el observar las características del superior que está interiorizando el niño es un gran ítem para ver su equilibrio mental. Sabemos de que muchas veces les he dicho, ¿no? Que un superior bien estructurado, bien asimilado, bien integrado en nuestra personalidad,
es aquel que no necesita que tener características persecutorias, punitivas. Es un superior que no necesita tener persecutor. Es decir, hago esto porque es lo correcto. Hago lo otro porque me parece que es lo adecuado. No necesito que alguien me mire para hacer lo correcto. Ese es un superior totalmente sano. ¿Cuántas veces les he dicho? ¿Por qué solamente cuando nosotros los docentes nos enojamos, ustedes se ponen a estudiar ahí como locos? Cuando eso lo tendrían que hacer por sí mismos, solititos, sin necesidad de que nosotros digamos, ¡examen! Sin necesidad de que nosotros los persigamos, ¿no? Entonces, ojo, cuán importante es para nosotros como psicólogos analizar qué tipo de superior está internalizando el niño a través de las vivencias, obviamente, en el hogar. Y acá vamos a ver, vamos a analizar si el castigo está acorde con el crimen cometido, si es apropiado o no, si es demasiado severo o indulgente, si es inconsecuente o no. Acá también, pues, el tiempo de reacción va a ser analizado acá. El tiempo de reacción, especialmente el demorado o aquellas láminas, aquellos relatos que han tenido pausas, que han tenido silencios, muchos silencios. Vamos a ver si se trata de un superior demasiado rígido, demasiado exigente, demasiado punitivo. Por lo tanto, vamos a tomar el tiempo de reacción y en especial de aquellas láminas en las que ha demorado más el niño. Y vamos a tener en cuenta algunas otras pistas, como es el tartamudeo, como son algunas expresiones de rechazo a la lámina. Uy, qué feo. Esta no me gusta. O esta no quiero. No quiero. No quiero y no quiero contar una historia de esta. Entonces, obviamente, tenemos que pasar a la siguiente lámina. Todos los signos, y bueno, en el último tenemos otras, cualquier signo que sea, que nos percate de algún tipo de problema con la regla, con la ley. Y el último ítem, que es la integración del yo. Acá vamos a ver, vamos a integrar muchas de la información que ya tenemos. Por ejemplo, la calidad del héroe, el desenlace de las historias, qué importante es el desenlace. Muchas veces tenemos nosotros que preguntar, bueno, ¿y cómo termina tu historia? Porque el desenlace nos va a dar pautas no solamente para nuestros pronósticos, sino también para evaluar la calidad de enfermedad o no a nivel mental. Por lo tanto, tal vez no hice mucho énfasis el otro día en que dentro de las preguntas que tenemos que hacer, generalmente cuando el niño no dice cómo termina la historia, el niño o la niña no habla sobre el cómo termina la historia, pues nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que preguntar, ¿y cómo termina tu historia?
Y ahí tenemos el desenlace o feliz o triste o se arregla todo o no se arregla, pero es lo que él también está apercibiendo. El niño o la niña está apercibiendo. Control de los impulsos. Qué importante el control de los impulsos. Educar es controlar impulsos, por lo tanto, tenemos que ver el control de los impulsos en las narraciones que hacen los niños. Cuando las narraciones son de muerte, de matanzas, bueno, se lo comió, se lo devoró, o sea, lo comió en la ollita que está ahí. Bueno, entonces todo eso tenemos que evaluar. Control de impulsos, que es tan importante. Educar es controlar impulsos, es educar en el control de los impulsos. 4, las características de los procesos de pensamiento, es decir, hay una secuencia, hay una lógica, hay cómo está pensando este niño en su corta edad, eh, qué características tiene. Muchos niños arman historias totalmente fabulosas. A partir del estímulo de la lámina empiezan a confabular, agarran y se van hasta Marte, agarran y hacen intervenir a los hombres fantásticos, a los héroes fantásticos, a los supermanes, a los hombre arañas y cosas por el estilo. O sea, todo ello tenemos que indagar. En esto de las características de los procesos del pensamiento, vean ustedes de que en genética llevamos el animismo, el artificialismo. Bueno, esas características son las que debemos detectar. Eh, el nivel de desarrollo intelectual, indudablemente, acá tenía que estar Piaget. Siempre les digo, estudien porque les va a servir. Y bueno, en genética les decía, y bueno, y ahora ustedes van a tener que hacer toda una evaluación sobre el nivel del desarrollo intelectual de acuerdo a Piaget. El sexto, nivel de maduración. El nivel de maduración generalmente nos da pautas sobre infantilismos, inmadureces y a veces nos da pautas. Este nivel de maduración nos da cuando lo que esperamos, y ustedes pueden tener datos de lo que esperamos a través de Gesell, a través de Denver, a través del mismo Bender. Si nosotros vemos de que el nivel de maduración deja mucho que desear, busquen índices llamativos a nivel neurológico. Este nivel de maduración tiene mucho que ver con lo neurológico. Qué sé yo, un niño de 5 años que no come solo, un niño de 5 años que sigue usando mamadera, un niño de 5 años que sigue durmiendo al medio de los papás o que sigue haciéndose pis en los calzones o en la cama. Por lo tanto, tienen que tener índices muy claros sobre el nivel de maduración. No se olviden Gesell, Denver. Y por último, signos orgánicos. Cualquier signo orgánico, como por ejemplo ceguera, tartamudez, eh, dislalias, o sea, recuerden que dislalia es el que un niño a los 5 años no pronuncie claramente determinadas letras
y por lo tanto no hay discriminación auditiva, hay una dificultad en la pronunciación de letras, por lo tanto tenemos los signos orgánicos. Y con eso se termina, chicos, el protocolo. Y el protocolo, obviamente, como les he dicho, está ayudado por el cuaderno de análisis del CAT, donde ustedes van a tener la guía de análisis y puntuación de los mecanismos adaptativos. Esta guía les estamos entregando, chicos, para que ustedes se ayuden en la detección y en la identificación de los mecanismos adaptativos, de los mecanismos de defensa. Y además, la última hoja es la guía de la dinámica de las historias, que yo ya les he dado en la anterior semana a través de la descripción de lo que cada lámina estimula. Con eso, ustedes ven de que el protocolo más el cuaderno de análisis del CAT que yo les estoy mandando van a ser muy útiles para su evaluación, para realizar sobre todo una evaluación muy objetiva. Y por último tenemos el informe final, que como ustedes ya saben es la integración de todos los datos, es verificar si se ha hablado de las áreas afectivo-emocionales, sexuales, sociales, intelectuales. Verificar no quiere decir segmentar o dividir el informe en área afectivo-emocional, no. Todo tiene que estar integrado, pero ustedes simple y llanamente verifican si su informe está completo. Para estar completo tienen que haber hablado o haber redactado las áreas afectivo-emocionales, sexuales, sociales e intelectuales. Con esto terminamos la clase. Espero que haya sido clara. De todas formas, la segunda clase de la semana vamos a tener videoconferencias donde ustedes van a poder plantear todos los temas que no hayan estado claros. Por otra parte, no olviden que siempre estoy con el celular en la mano. Solamente cuando tengo pacientes es que no respondo. Pero cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, estoy a su servicio. Al contrario, me place mucho contestar dudas de ustedes, porque entonces quiere decir que hay inquietud, que quieren aprender. No me molesta en absoluto que planteen las dudas, las espero. Es más, las espero. Tengan ustedes una linda semana y vamos a estar en las clases de videoconferencias en esta misma semana. Con ello me despido. Hasta la próxima clase.